Muchas nuevamente bienvenidos a este tiempo de adorar a Dios y de escuchar su palabra. Nuevamente quiero colocar este tiempo en manos de Dios y especialmente nuestras vidas y la mía para que no sea palabra de hombre, sino la palabra de Dios la que se enseña en esta noche. Padre Santo, Dios eterno, estamos aquí reunidos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Dios, dándote las gracias porque muchos podemos tener el gozo de tu salvación, tener la seguridad de que hemos sido perdonados y hemos recibido la vida eterna por medio del sacrificio de tu Hijo. Lo hemos aceptado, hemos reconocido a Jesús como el único camino, la verdad y la vida para llegar a ti y para recibir ese regalo maravilloso de parte tuya, Señor. Oramos para que aquellos que aún no te conocen han oído o han cerrado sus oídos al Evangelio, que en esta noche puedan escuchar atentamente y puedan reconocer que necesitan al Salvador, que reconozcan que la palabra dice que no hay justo ni un uno y que por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, que puedan reconocer y poder confesar con su boca a Jesús como su único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, y te pido que seas tú hablando, que tu Espíritu Santo sea enseñando, convenciendo y redarguyendo en esta noche. Te damos gracias y hemos orado en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bien. También le quiero colocar un gran anuncio en la historia de la humanidad. Un gran anuncio en la historia de la humanidad. Y quiero que vamos al texto de base, en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Dice la palabra de Dios: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también será el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, en esta noche quiero que miremos
sí, de una manera básica este texto para ir a lo que nos compete. Lo primero que pues quiero dar como introducción es definiendo la palabra anuncio. Es una palabra griega querigma, eh, anuncio y proclamación usado con el significado de proclamar como un emisario y también de latín serita. Es un género literario bíblico de sesgo oratorio que actualmente podría estar representado como el anuncio de una buena noticia. Y humanamente hablando, podemos decir que los anuncios o mensajes que vamos a recibir siempre esperamos que sean buenos, que nos traigan bienestar, que nos traigan alegría, entre otras cosas. ¿O a quién le gusta que le digan algo o le den una mala noticia? Siempre que nos van a decir algo, esperamos que sea algo bueno, algo que nos alegre, que traiga bienestar a nuestra vida. Y esta noche vamos a hablar un poco sobre el anuncio que recibió María, porque hay un parte al comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios para la salvación del mundo. Recordemos que ese anuncio o esa promesa estaba desde el Antiguo Testamento, pero con el anuncio a María, que era la escogida de parte de Dios para llevar en el vientre a Jesús, al Salvador del mundo, pues ahí comienza cumplimiento. Pero vamos a contextualizar un poco la historia, vamos a mirar el contexto de esta historia. Del versículo 5 al versículo 17, pues podemos ver que nos muestra el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y ese anuncio del nacimiento de Juan el Bautista es Dios escuchando la oración de Zacarías. Nos dice la palabra que el versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y se podría decir que también de Elizabeth, porque pues en el contexto judío, pues una mujer estéril no, pues como que no era bien vista por la sociedad y se sentía como mal por no poder darle hijos a su esposo. Entonces podemos decir también que ella pues estaría orando, pidiéndole a Dios que le permitiera darle un heredero a su esposo. Igualmente, el nacimiento de Juan traía una misión explícita, la cual era preparar el camino del Señor. Dice en el versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que el nacimiento de Juan y la venida de él a este mundo trae una misión explícita de parte de Dios. Y también hacer a muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Coloqué esa palabra muchos, mayúscula, porque me llamó la atención que no decía todos, sino muchos de los hijos de Israel se convirtieran al Señor. Y si eran israelitas y eran hijos, eran judíos, ¿por qué se tendrían que convertir al Señor? Porque había una enseñanza muy tergiversada. Realmente muchos nos muestra que se han apartado. Recordemos que los evangelios se escriben o la historia del Señor, la venida del Señor, y todo eso viene después de 400 años de silencio. Cuando viene Juan el Bautista, después de 400 años de silencio del Señor,
donde pasaron muchas cosas, donde el pueblo se apartó y dejó de escuchar la voz de Dios. Y no sé si nos podemos preguntar, nosotros que hoy podemos decir que tenemos una relación con Dios, que podemos leer su palabra, que tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo nos sentiríamos de que ya no volviéramos a sentir la presencia de Dios, que ya la palabra nos parecía un libro cualquiera? Como leer un libro de historia, leer un libro de los que nos ponían en el colegio, que era aprender algo, pero que no nos va a edificar. ¿Cómo nos sentiríamos después de saber que nosotros tenemos la palabra, que somos alimentados y que de una otra forma escuchamos a Dios cuando nos predica la palabra, cuando escuchamos un mensaje, pero que ya no lo sintiéramos? ¿Cómo nos pudiéramos sentir nosotros sabiendo que somos hijos de Dios, pero que ya no lo podemos escuchar? Que digamos que ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y el pueblo judío durante 400 años estuvo con el silencio de Dios. Y fue un hecho histórico, donde vinieron los griegos, tomaron posesión del pueblo de Israel, luego los romanos, y dominaron al pueblo judío. Pero viene esta parte. Ahora, viene ya el anuncio a María. Y ese anuncio dice la Biblia que es una joven, porque era una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Una mujer que halló gracia ante los ojos de Dios. Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Donde le anuncia un privilegio que toda mujer hubiera deseado. Al comienzo, pues, no era comprensible. Yo me imagino en el momento de ella escuchar y saber el contexto donde estaba, saber lo que ella estaba viviendo, saber que no había sido tocada por varón alguno. Pero en el momento de pronto no se podía comprender y de pronto muchos, si le hubieran dicho, muchos le hubieran dicho lo mismo, no lo comprenderían. Pero después, hubieran dicho, se puede decir que hubiera sido yo. Como cuando pasa algo que uno dice, ah, qué bueno que me hubiera pasado a mí, qué bueno que yo hubiera sido la persona escogida. Doy un ejemplo, cuando estábamos en escogencia de plaza, habían personas que se quedaron esperando porque no hubo plazas para ellas. Y ellas decían, ah, qué bueno que me hubiera tocado una plaza a mí. Qué bueno que me hubiera tocado. Y eso da harta tristeza por la persona. Ahora, consagrar un hijo en el cual llamaría a Jesús. El anuncio consistía en decirle que iba a consagrar un hijo que llamaría a Jesús y le da algunos apelativos al Señor. Será grande, hijo del Altísimo, tendría el trono de David su padre, reinaría sobre la casa de Jacob perpetuamente y sería llamado Hijo de Dios. Cuando le da el anuncio, le dice todo eso. Le dice que va a concebir, le va a llamar Jesús. Le dice, ese niño va a ser grande, pero en el contexto de la historia del pueblo, se va a llamar Hijo del Altísimo. Tendría el trono de David su padre, reinaría sobre la casa de Jacob, pero no por momentos como reyes que eran por tiempos, sino perpetuamente. Y llamado Hijo de Dios. Ahora, ese llamado Hijo de Dios ahorita trayéndolo a nosotros, yo creo que cualquier título
que podamos tener, humanamente hablando, se queda cortico al título de ser llamados hijos de Dios. Cualquier título que podamos tener, cualquier reconocimiento a nivel social, se queda cortico frente al ser llamados hijos de Dios. No sé si usted lo cree o lo piensa así, pero yo sí lo creo y lo pienso así. Que es bueno tener un reconocimiento en la sociedad, se siente uno bien, pero saber que uno es hijo de Dios y que tiene una herencia, que tiene algo preparado el Señor para nosotros, es algo maravilloso. Ahora, lo mismo le dice a José, pero a José le especifica que salvaría a su pueblo de todos sus pecados. En el Evangelio de Mateo, el ángel visita a José, claro, porque al escuchar esa noticia de que la Virgen, la cual tenía desposada, estaba embarazada, sin él haberla tocado, pues vienen muchas preguntas, viene mucho cuestionamiento. Y el Señor le dice a José que no tome, que la reciba, que lo que ella tiene en su vientre es algo que viene del Espíritu Santo. Pero le dice que le va a llamar Emmanuel y que él, ese niño que iba a nacer, iba a salvar al pueblo de todos sus pecados. Aquí especifica, la gente del pueblo está esperando a un Salvador, pero que la librara del yugo del Imperio Romano, del dominio del Imperio Romano. Se están esperando un rey que llegara con una tropa grande, invadiera y tomara y sacara a los romanos. Pero aquí les explica, va a salvar a su pueblo de todos sus pecados. Lo leo un momento. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí empieza a cambiar la perspectiva y empieza a cambiar el sentido que se le estaba dando en ese momento. Luego viene entender que era algo difícil de comprender y de aceptar en medio de aquella sociedad. Será algo difícil tanto para María como para José, que el pueblo comprendiera y aceptara lo que estuviera pasando. Por eso José asume esa responsabilidad, ya persuadido y aconsejado por el ángel de que no tuviera temor de tomar a María por mujer. Pero donde hubiera sido así, la sociedad no hubiera aceptado y el fin de María habría sido otro. Y no se hubiera cumplido lo que se hubiera estipulado. Pero el Señor tiene todo planeado perfectamente. Miremos lo tercero, ¿qué pasó después del nacimiento? Ya muchos conocemos el desenlace. O sea, después del nacimiento conocemos la historia de Jesús y que Jesucristo cumplió con la voluntad del Padre. La mayoría conocemos ese desenlace donde Jesús empezó a predicar, a enseñar el reino a predicar el reino de los cielos, a enseñar y a predicar sobre el arrepentimiento. Y empezó a ir por las aldeas, por las ciudades, predicando, enseñando y sanando, y también liberando. Pero llega el momento donde él le dice al propio Padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y cumplió con el propósito de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Pero era entregarse en rescate por todos, en la cruz del Calvario. O sea, no fue nada fácil, fueron
30 años de vida, donde tuvo una infancia con sus padres, donde le enseñaron, porque la tarea de los padres era enseñarle, aunque él tenía el espíritu, tenía el conocimiento, perdón, pero sus padres le enseñaron y en el libro, en este mismo Evangelio de Lucas, cuando él empieza su ministerio, dice que él se levantó a leer como era su costumbre. O sea, que tenía la costumbre, sus padres le enseñaron la ley, le enseñaron todo, y él, después de ese momento, empieza su ministerio. Después del bautismo empieza su ministerio, y vemos todo lo que él pudo hacer, que no está todo. La Biblia dice que si se escribiera todo lo que hizo, pues no cabrían los libros en el mundo, teniendo en cuenta que en ese tiempo se usaban pergaminos. Y el desafío era que él se muera por el rescate de toda la humanidad, muriendo en una cruz. Pero la Biblia nos muestra que no todos creyeron ese anuncio. No todos creyeron ese anuncio. Y el Evangelio de Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creyeron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados Dios. Ahora, mira la trascendencia de la muerte de Jesús. Recordemos que el pueblo en sí, porque una cosa es leer, conocer la palabra, y otra cosa es entender el mensaje de la palabra. O sea, una cosa es leer, conocer la palabra de Dios, y otra cosa es entender el mensaje que está en la palabra de Dios. Y el pueblo judío no estaba esperando a un rey que asesinaron. No estaba esperando a alguien que entrara en un pollino y que entrara con un grupito de personas para trabajar con un imperio grande. Pues muchos no creyeron a ese anuncio ni creyeron en la trascendencia de la muerte de Jesús. Muchos no lo creyeron. Y el Evangelio de Juan así me lo dice. Él vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. El cuarto punto es, y ahora, y aquí es donde quiero que miremos. Hoy día no es un anuncio del nacimiento de un Salvador. Hoy nos está anunciando el nacimiento de un Salvador. Ese anuncio del nacimiento fue a María, para empezar a cumplirse lo que Dios había prometido. Hoy es el anuncio de una buena noticia. Hoy es el anuncio de una noticia de un regalo, de un cambio de rumbo final. Se hace el anuncio de algo gratuito para cambiar el rumbo final de cada persona. Recordemos que ya, digamos, la sangre decreta para todos los pecadores y es la condenación. Es la condenación no por un momento, no es, digamos, una condena que es hasta que la persona muera. Y ya la persona muere y la condena que le dictaron aquí en la sociedad termina. Con la muerte en físico de una persona continúa la historia. Pero ese anuncio de esa buena noticia es de hablar de un regalo para todos aquellos que lo quieran aceptar, que les va a cambiar el rumbo final, que les va a cambiar la eternidad. Ese es el anuncio que se está dando hoy en día. Ese es el anuncio que se está predicando y que desafortunadamente muchos lo están usando y la están tergiversando. Por eso muchos no creen en ese anuncio. Hoy
Anteriormente no creían porque conocían, pero no entendían el mensaje y esperaban a un rey que llegara a libertarlos de otra forma. Hoy muchos no creen porque muchos están tergiversando la palabra y la están usando de mercadería, la están usando para sus propias arcas. Pero muchos dicen, yo ya no creo. Él no es un ángel, no es un profeta anunciando las buenas nuevas, aunque hoy en día hay muchos profetas. Pero hoy no es un ángel el que se nos va a aparecer para anunciarnos las buenas nuevas. No tengo que esperar a alguien que se proclame profeta y que me diga cosas que no me tiene que decir. Hoy es un pueblo, y la pregunta, ¿aquí hay un pueblo? Pero pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? Hoy es un pueblo que ha sido redimido, cargado de anunciar el evangelio a todos aquellos que no conocen al Salvador. ¿Para qué? Para lo mismo que pasó con nosotros. Para lo mismo que Juan empezó a anunciar para que la gente se arrepintiera y tuviera su corazón preparado para cuando viniera ya el ministerio del Señor Jesucristo. Hoy la razón de la iglesia no es que decir que somos salvos. Hoy la razón de la iglesia es predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, porque no van a venir ángeles a predicar el evangelio. Y han aparecido profetas a predicar un falso evangelio. Hoy es la iglesia la encargada para que aquellos que no conocen o aquellos que no quieren aceptar procedan al arrepentimiento y puedan alcanzar la promesa de salvación. Eso es lo que estamos hoy día. Ahora, recordemos, ya no estamos anunciando el nacimiento de un Salvador. Estamos anunciando que ese Salvador murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Y que solamente aquellos que acepten ese sacrificio a ese Salvador, arrepintiendo de sus pecados, puedan recibir ese regalo que muchos hemos recibido. ¿A cuántos de aquí que han recibido les ha costado ese regalo? A ninguno nos ha costado. Y a veces no lo valoramos. A veces no lo valoramos porque un problema del ser humano, un problema que tenemos como seres humanos es que lo que no nos cuesta, lo volvemos fiesta. Y como mucho no nos ha costado nada, es fácil volver atrás. Y por eso muchos que no les cuesta, juegan con el Evangelio. Y las buenas nuevas es el Evangelio puro, el Evangelio verdadero, el Evangelio sin leudarse. El Evangelio que no es leudado por nosotros, sino que se predica tal y como es. Y se le habla a la gente que si no se arrepiente, su destino final será el mismo que ha vivido durante toda su vida. Pero que puede cambiar si acepta. Ahora antes de venirme, estaba viendo un video de un muchacho que sale a las calles, no sé si de pronto lo han visto, uno barbado, que sale a las calles a entrevistar gente. Y les preguntaba que se crean en Dios.
Decían que no, que eran ateos, que no y que no. Y él empieza a hablarles. Ellos que creen en la ciencia, que en el conocimiento. Y cuando les habla, los deja preocupados. Los deja preocupados. Y cuando nosotros venimos a la iglesia y la palabra nos deja preocupados, estamos aprendiendo más. Cuando la palabra no nos deja preocupados, por lo menos esta mañana, me dejé preocupado. Ayer en parejas me dejé preocupado. Y creo que las mujeres también, ¿cierto? Pero preocupado, ¿por qué? Porque uno dice, y nos fuimos con mi esposa y anoche, antes de acostarse, me tiró la pildorita y me dijo, tenemos que seguir mejorando. Yo callado y me tiró la pildorita, tenemos que seguir mejorando. Porque la palabra tiene que causar preocupación en nosotros, pues una preocupación de miedo, sino de que verdaderamente estamos caminando conforme a la palabra, ¿no? Si estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está mandando. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, para ir terminando, dice el mismo evangelista, dice en el versículo 3 del capítulo 1, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén. Le doy un ejemplo. Seréis testigos en Tuluá, en el valle, en Colombia, en el resto de la tierra. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me llama la atención de Samaria. O sea que para los judíos, los samaritanos, a metros con los samaritanos. Y les digo, van a ser testigos ustedes en Samaria. O sea, les va a tocar ir a Samaria. Les va a tocar hablarle a los samaritanos. Pero ellos tenían el ejemplo. El Señor les enseñaba no solo de palabras, sino con el ejemplo. Cuando ellos se dieron cuenta que él hablaba con una mujer samaritana. Cuando él les habló del ejemplo de la parábola del samaritano, de la historia del buen samaritano. Y a veces nosotros, cuando alguien no, de pronto no es de nuestros afectos, a veces no le predicamos. Pero Él está mandando aún a todos. Pero como pasó en el tiempo de Jesús, muchos no están creyendo y mucha gente está partiendo una eternidad sin haber aceptado dicho regalo, la salvación. O sea, como pasó en el tiempo de Jesús, muchos hoy en día no están creyendo. La pregunta ¿es culpa del Señor? Es culpa del mismo ser humano, de nosotros. Ahora, como conclusión, para dos clases de personas que podemos estar aquí. Si tú conoces al Señor Jesucristo y has recibido la salvación, tú debes predicar las buenas nuevas. Pero si tú no le conoces, si hay alguien aquí que no conoce, hoy es el día para que aceptes el llamado al arrepentimiento. Aceptas el sacrificio de Cristo por ti y recibas el mayor regalo que una persona pueda recibir, la salvación gratuita. No se cobra para nada. Ya el precio está pagado.
ya ha sido consumido todo. Y si usted no le conoce, hoy es el día. Si usted no le ha entregado su vida al Señor y no se ha arrepentido de sus pecados, porque todos somos pecadores, no hay ni un justo ni aun uno. Si no se ha arrepentido, hoy es el día de aceptar ese llamado a ese arrepentimiento y aceptar el sacrificio de Cristo. O sea, Cristo murió. En este caso, hablo en primera persona. Cristo murió por mí. Y cada uno tiene que dar ese paso, porque la salvación es individual, no es colectiva. Cada uno da el paso de aceptar que Cristo murió por mí. Y ya cuando estamos en la iglesia, que ya podemos decir, Cristo murió por nosotros, porque ya somos pueblo. Pero yo tengo que ir a los pies del Señor diciendo, aceptando que Él murió por mí. Y si tú no lo has aceptado, tienes que ir a los pies del Señor y aceptar que Él murió por ti, para que recibas ese regalo. No hay ningún requisito, aparte del arrepentimiento, para recibir ese regalo. Y es el mayor regalo que una persona puede recibir. No hay regalo más valioso para un ser humano que el regalo de la salvación. Los demás regalos son perecederos. Los demás regalos se van desgastando, se van acabando, se olvidan, se pierden. Pero el regalo de la salvación es eterno. Y hoy la invitación para aquel que no le conoce, que acepte ese regalo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por que tú nos recuerdas cada día por medio de esta bendita palabra lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no solamente Cristo, sino tú, Señor, tú que lo enviaste y el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y así como lo hizo con nosotros, oramos para que muchos sigan llegando a los pies del Salvador, reconociendo la necesidad de arrepentirse y de recibir el perdón, para poder obtener ese regalo maravilloso de la salvación. Pido que nada ni nadie pueda obstaculizar para que lleguen, Señor, y puedan decir, ayer estaba perdido, hoy tengo la salvación y tengo ese gozo de haberla recibido sin costarme nada. Solo reconocer que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Que podamos ver, Señor, a muchos llegar a tus pies, así como llegamos nosotros. Que acepten, que reconozcan y que puedan, Señor, estar con nosotros, alabándote y exaltándote, porque tú eres digno, Señor, de recibir esa alabanza, esa adoración, esa exaltación y toda la gloria por lo que tú eres y por lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias y te hemos orado en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Recordar el martes sí es tiempo de oración. Jueves tenemos reunión de damas, reunión de comerciantes, y el viernes tenemos el último viernes del mes, que es viernes de alabanza. Así que les deseo una semana bendecida por el Señor.